Buenos días, hermanos, hermanas. En este domingo, Día del Señor, estamos de nueva cuenta por este medio dispuestos a reflexionar en la palabra. Primero Dios, pronto podemos estar de manera presencial y con las obras terminadas y para mejor. Hoy, basándonos un poco en el texto de Isaías 6 y del Evangelio según San Lucas, el capítulo 5, 1 al 11, quisiera invitarlos a reflexionar. Maestro, profesor, porque tú me lo mandas, echaré las redes. Casi toda la agenda de Jesús la descubrimos por los evangelios, por sus grandes cátedras, pero sobre todo por sus hechos, por su buen hacer. Y es que mientras bendecía a las personas que acudían a él por sus propios pies para escuchar sus enseñanzas, o algunos los llevaban, quizá con interrogantes ante Jesús para encontrar respuestas como Nicodemo a sus preguntas existenciales o de tinte religioso como la samaritana, o para encarar con su propia vida o para ser sanados. Y en ese sentido, al mismo tiempo, vemos por este texto de Lucas y otros que Jesús iba conformando ese círculo más cercano de seguidores, sus discípulos, en constante aprendizaje. Con ellos compartió su sabiduría y así la palabra que Dios le encomendó que enseñase. Y Jesús, cuando llamó a sus seguidores, los hizo con la intención también de que ellos fueran los continuadores del reino de Dios. Estos alumnos venían de distintos trasfondos. Pescadores, como lo que encontramos en este texto de Lucas, recaudadores de impuestos como Mateo, celotes, es decir, políticos, o que estaban en contra de la política de ese momento. Y así encontramos escenas de llamamiento desde pues esas realidades de vida. Jesús enfrenta al ser humano como en ese tiempo a situaciones nuevas. Los desafió a ver sus carencias, los llevó a descubrir al mismo tiempo su lado más grandioso, su potencial, como a Pedro, que con fe hasta pudo caminar sobre las aguas. También renovó como a los hermanos Boanerges de ese carácter explosivo, los perdonó y les mostró una nueva manera de analizar la vida. Y en este capítulo 5 de Lucas nos relata que Jesús estaba allí llegando a ese lago mientras multitudes se arremolinaban en torno a él, porque tenían esa hambre de escuchar la palabra de Dios. En ese mar de Genesaret o mar de Galilea, allí estaba Jesús en la orilla, y también habían algunos pescadores que limpiaban sus redes. Jesús decide subirse a la barca de Simón y le pide que apartase un poco de la ribera, de la orilla, la barca, a fin de evitar los agobios de la multitud y tranquilamente sentarse a dar su cátedra. Parece ser que después de la enseñanza, y bueno, así nos dice el texto, Jesús le pide a Pedro que desatraque y que vaya a pescar. Ve mar adentro, boga mar adentro, le dice Jesús, y echa las redes. Miremos esa ironía, porque tenemos al hijo de un carpintero y un predicador itinerante diciéndole a un pescador que es hora de pescar. No hay duda de que, como Pedro observa, las condiciones no eran las más propicias para pescar. Y no es que sea de día, puesto que Jesús acaba de terminar su predicación, sino que la pesca de esa noche anterior había sido desastrosa.
En realidad no había habido pesca. Las redes solo estaban sucias, por eso nos dice el texto que Pedro estaba limpiando las redes. ¿Cómo reacciona Pedro ante ese mandato de Jesús? Ante esa indicación de Jesús. Pedro accede a echar las redes al agua. Antes dijo, Señor, lo hemos estado intentando toda la noche. Y quizá agregó, que no dice el texto, pero yo estoy muy cansado, reventado, diríamos. Ya hasta limpiamos todo, Señor, por favor. No, maestro, ya mañana lo intentaremos de nuevo. Mañana será otro día. ¿Y cómo es que se te ocurre que de día voy a encontrar peces? Pero Pedro toma la determinación de reconocer sabiduría en Jesús y le dice, Maestro, por tu palabra, solo porque tú me lo mandas, echaré las redes. Ese sobreesfuerzo de Pedro y de sus compañeros, estar desvelados, haber limpiado todo, haber acondicionado y quizá determinado o dispuesto ya a descansar, da un fruto excesivo. Esa determinación de obediencia. Y nos dice el texto que la barca quedó tan llena de pescado que comenzaba a hundirse. Y entonces Pedro se acuerda que tiene ahí compañeros de trabajo, Santiago y Juan. Y entonces por señas, para no espantar a los peces, les indica que vengan. Les pide ayuda, pues las redes se estaban rompiendo y bueno, amenazaban con romperse en realidad. Y en medio, así, pues ellos van recogiendo, van juntando las redes y se dan cuenta que hay tal cantidad de peces que están saltando por todas partes. Pero en medio de todo ese ajetreo, Pedro discierne, entiende una verdad profunda. Lo que ha sucedido no es ningún accidente, no ha sido casualidad, un golpe de suerte, sino que observa a quién es el que tiene adelante. Solo alguien de Dios pudo haber producido una pesca tan grandiosa a plena luz del día. Y así, en medio de ese asombro, deja todo a un lado, las redes, a sus colegas, y se postra delante de Jesús, de rodillas, y con palabras llenas de respeto y asombro al mismo tiempo, le dice, Señor, apártate de mí, soy un pecador. Pedro se siente indigno, al igual que Isaías, porque está allí sintiendo, vivenciando esa presencia de Dios, tan grandiosa seguramente, tan transparente, que pueden ver su propia vida, su realidad, sus carencias, sus debilidades, sus pecados. Y entonces piden, suplican. Hay un temor que los invade por sentirse indignos. Y al mismo tiempo son humildes. No merezco, Señor, estar delante tuyo. Apártate de mí. Pero ¿cómo contesta Jesús?
con esas palabras llenas de misericordia y de gracia. No temas, Pedro. No pasa nada, Pedro. Estás delante de la gracia de Dios, estás en la misericordia de Dios y estás en el amor de Dios. Y además declara, eres un pescador de peces y desde ahora pasarás a ser pescador, pero de vidas, de seres humanos. Y así entienden ese llamado de Jesús y nos dice el texto que dejándolo todo, le siguieron. Quisiera también invitaros a mirar esa palabra de Jesús de autoridad, de gracia, que no solo las multitudes tienen esa hambre de escuchar y van delante de Él, porque seguramente siempre aprendían, siempre se descubrían y siempre conocían un poco más de Dios. Pero aquí esa palabra también se hizo efectiva entre sus simpatizantes, que a partir de ahora serán sus incondicionales discípulos. Y es que solo la mirada de Jesús hacia los humanos nos revela de los versos 8 al 10, constituyó a la primera iglesia, a sus primeros seguidores. No solo, primero Jesús ve las barcas, mira a Pedro, pero también la mirada de los creyentes, de los simpatizantes hacia lo divino, hacia sus maravillas, es que también suscita el seguimiento. Pedro miró a Jesús, se dio cuenta por sus hechos, pero también por sus palabras, que era él a quien tenía que seguir, que era a él, a su maestro, al sabio, de quien tenía que pasar a depender total y absolutamente a partir de ese momento, su vida, sus tareas de vida. Es que la palabra del Señor siempre nos desafía y en medio del sinsentido de la vida también nos acompaña. Y hermanos, hermanas, quizá tú estás hoy cansado como Pedro y sus compañeros de echar las redes toda la noche, hora tras hora, día tras día, meses tras meses, años tras años, y no has pescado nada, no has dormido nada. Quizá has estado esforzándote con tus métodos, con tu propia sabiduría, con tus propias corazonadas, con tus propias fuerzas para lograr algo, para encontrar respuestas, para mejorar tu vida, para cambios, no solo en ti, en tu familia quizá, en tu contexto. Pero yo te invito hoy a que como Pedro escuches la voz de Dios con esa palabra de Jesús. Ve a aguas más profundas y desde allí echa las redes. Un esfuerzo más, nos dice el Señor. Y nuestra respuesta ha de ser la de Pedro. Señor, por tu palabra, en tu nombre, y solo porque tú lo dices, lo intentaré de nuevo. Echaré las redes. Y como también nos dice el Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Os invito a que una vez más hoy hagamos ese sobreesfuerzo, pero en el nombre del Señor y por la palabra. Y una vez más echemos las redes y esperemos ver las respuestas de nuestro Dios, sus milagros. Que el Señor
nos siga hablando por su espíritu y por su palabra. Amén.